Bien, buenas tardes. Yo no soy la investigadora principal de la investigación que voy a presentar ahora, soy la investigadora secundaria. Mónica Ramírez Pavelich no pudo asistir al congreso, por lo cual creo que el tema que ella iba a trabajar lo encuentro relevante, entonces por lo tanto vale la pena exponerlo. Tal vez la temática más de la mirada vygotskyana, la perspectiva no la desarrolla en profundidad, pero sí las otras miradas de otros autores en un contexto de interdiscursivo, en que tomamos hilos discursivos de distintas perspectivas y distintos autores. Bien, la ponencia tiene el nombre de Perspectiva de sexualidades diversas desde el lenguaje de mediación semiótica. Mónica Ramírez Pavelich, Universidad Arturo Prat de Chile, y yo, Universidad Central de Chile. Esto es así. Bien. El propósito de esta ponencia es exponer algunos resultados de una investigación realizada en la isla Gran Canaria, España, en torno a relatos de alrededor de 25 participantes en edades entre 18 y 45 años, en que se les solicita que narren su experiencia escolar. Entonces se usa la técnica de la entrevista semiestructurada para poder enfocar su narración en esta fase de su vida, que es la etapa escolar. La idea, el objetivo de esta investigación era visualizar y desvelar la experiencia de sí mismo que construyen estos sujetos desde su experiencia vivida en la escuela, considerando que pertenecen a un colectivo desvalorizado, invisibilizado y que ha estado en frecuentes luchas y rupturas y sabotajes. La idea es considerar de que la práctica y sus narraciones están marcadas por prácticas de resistencia, sabotaje, necesidad de estar sujetos a un sistema social y cultural, y también la necesidad de desujetarse, es decir, salir de esta red de significado para poder definirse en discursos que no están presentes o no son hegemónicos. ¿Estoy hablando bien? Como chilena vamos a hablar muy rápido, entonces. Los supuestos teóricos, en términos bien generales, nos hablan sobre que el sujeto se construye primero en lo social y luego en lo individual, como diría Vygotsky. Y desde el lenguaje se busca dar sentido y significados a la existencia. El ser humano es un ser contingente, finito, vulnerable, que en el discurso va construyéndose su devenir humano. La idea es que este devenir humano solo se construye en la exposición de él en el mundo. ¿Ya? Esta exposición en el mundo le trae distintos grados de afectación. Y otro supuesto es la narrativa, la narración o el relato como un dispositivo, un acontecer ético y epistémico. No se trata, como tradicionalmente se ha significado la narración, como un mero lenguaje ficticio, sino más bien es un discurso más cercano a lo que es el ser humano, que tiene un carácter epistémico, se construye saberes en el relato por su carácter sincrónico y diacrónico, y también es un acontecer ético. La narración es un discurso, es un lenguaje que nos llama y nos demanda a atender al otro en su radical humanidad. No es un lenguaje técnico ni instrumental, es un lenguaje que habla de lo que le pasa al ser humano. Cuando hace esta transmisión de lo que le pasa, lo relata en diversas historias, en distintos momentos, va tomando distintas dimensiones y le va dando un carácter muy circular, muy de devenir, lo que permite también
rescatar esos saberes que se construyen en la vida cotidiana, en lenguajes cotidianos, en un lenguaje humano. La narrativa es una opción que actualmente está bastante en boga, hay muchas corrientes al respecto, que lo que busca, especialmente la perspectiva de la diversidad, la inclusión, el diálogo de saberes, es estar junto al otro, legitimar al otro. Y el relato pareciera, con todas sus figuras, entre eso, las metáforas, toda la analogía, los tropos, todos los recursos argumentativos también que están dentro de los relatos, nos entregan una noción más clara de qué saberes van construyendo los seres humanos y significado y sentido que les da a su existencia. En el relato hay un vínculo intersubjetivo, es una materialización de un acontecer en la historia narrada. El relato anuncia un comienzo. Cada vez que se relata, se remira un pasado, un presente que se proyecta a un futuro. Entonces el relato está siempre, es un recurso vivo, permanente. Es una localización, como lo diría Rosy Braidotti, que mi compañero aquí va a referirse más a ella, donde se localiza y de cuál puede articular las distintas posiciones, los distintos significados y sentidos, pero de este propio relato. El relato en sí mismo es una relación que implica un escrutinio del otro, es decir, yo relato la historia a un otro, y por eso es una relación, es una interacción, ¿ya? Es un aspecto, obviamente, está distintos registros semióticos, hay distintos aspectos simbólicos que se pueden exponer en el relato y construir en el relato. Los relatos nos dan cuenta, por su figura diacrónica y sincrónica, de continuidades, discontinuidades, rupturas, sujeciones. Entonces, es un elemento, un dispositivo muy rico para ir viendo estas trayectorias. Algunos resultados. Como les indiqué, la investigación se enfocó en adultos que vuelven a narrar su experiencia escolar, pero sabiéndose que tienen una condición que pueden usar los conceptos tradicionales ya asignados, lesbiana, gay, transexuales y bisexuales. Entonces, una de esas condiciones se adscribían a estos participantes. Ellos, en términos generales, como una conclusión muy general de la investigación, advierten que los escenarios escolares en Gran Canaria, por ejemplo, bueno, disculpen un paréntesis, Gran Canaria es conocido en Europa y en España como el paraíso gay. La isla de Canaria tiene esa singularidad de que la mayor población de gays va de vacaciones a Gran Canaria. Hay una cantidad de carnavales en torno a esta diversidad afectivo-sexual. Por eso también son sumamente interesantes los resultados que se obtuvieron. En ese contexto, ellos indican, independiente de los participantes que tenían 18 años, que ya habían solo 3 años atrás habían egresado de la secundaria, y participantes que ya tenían 45 años, que ya mucho más tiempo fuera de las aulas del sistema escolar, señalan que los sistemas escolares son muy restringidos, son disciplinados, homogeneizadores, en que la diferencia no se intentó sistemáticamente de invisibilizar. ¿Ya? Diferencia en todos los sentidos, no solo en el sentido de la orientación afectivo-sexual, sino la diferencia en términos de la ropa, del uso de gafas, de vestimenta. Ellos concuerdan en que ese sistema está establecido. Los resultados, en uno de los aspectos que quisimos exponer, era en torno a cómo ellos reconstruyen su aparecer ante el otro en los sistemas escolares, desde su condición de pertenecer o de tener una orientación afectivo-sexual distinta a la hegemónica, a la dominante. Y ellos señalan en sus relatos 5 momentos, pudimos nosotros constatar. El momento de darse cuenta, en donde ellos señalan en qué momento o con qué acontecimiento ellos se dan cuenta que su orientación afectivo-sexual es distinta o toma una
tangente, algo más divergente de lo que está normado. Luego está un proceso de la diferencia, en que ellos, al darse cuenta, pasan a un proceso que ellos dicen, yo soy diferente, siempre me he sentido diferente. Luego pasa a una etapa de cuestionamiento y negación, a la vivencia del secreto y finalmente, como la llaman en Canarias, la salida del armario, donde ellos ya se exponen en términos públicos, este soy yo, esta es mi orientación afectiva o sexual. Yo solo quiero detenerme en el darse cuenta. El darse cuenta en ellos, cuando se plantean sus discursos, en sus narrativas, es una experiencia que le pasa a un yo. A un yo le pasa esto. Y ese es el darse cuenta. A mí me está pasando esto. Este pasar cuesta, a ellos les es difícil, en la mayoría de los casos, de poder ayudar en su proceso, porque no hay un lenguaje que los ayude a ponerle nombre a esto que les pasa. Además que los nombres que están presentes, los conceptos que están presentes en el escenario escolar, les traen más bien la sensación de estar en un escenario muy inhóspito y que los agobia. Porque ahí, como indica, toma cuerpo en la forma de una palabra. Ellos buscan la palabra, buscan un concepto para darle cuerpo y darle sentido a esto que le está pasando. También es una relación con la alteridad, es decir, de ser un otro en términos radicales, un otro que no es un sí mismo, que está al frente. Y todo acaece, todo esto de dar cuenta, habitando un lenguaje que no visibiliza ciertas identificaciones y más bien las reprime. Por ejemplo, Carlos nos dice, vamos, yo no era capaz de verbalizarlo. Yo creo que a la hora de verbalizar las cosas ayuda muchísimo a asumirlas, pero a mí ni se me pasaba por la cabeza. Es un tema del que no se hablaba. El vocabulario sí es indicativo cuando haces alusión a este tipo de personas, indicativo de tu pensamiento. Algunas conclusiones, en términos de, ha sido muy rápido, es de que la idea es que el ser humano entra en procesos de negociación del yo, negociación de qué es el sí mismo en relación al otro, en su radical alteridad, y estas negociaciones son muy restringidas en escenarios escolares, especialmente en términos de la sexualidad. En términos de sexualidad, la idea siempre hay un código dominante, que mi compañero lo va a desarrollar con mayor amplitud, en que ellos no pueden desarrollar en plenitud esta orientación, creando en ellos una situación más bien de vulnerabilidad mucho más extrema de la que el ser humano tiene de por sí. La idea también es rescatar que el lenguaje es un núcleo central en la experiencia humana. No es solamente un bien cultural, sino es a través y desde el lenguaje voy conformándome como ser humano, en este devenir. Y también sería sí, yo creo que el lenguaje, aquí una idea central es que atestigua nuestra existencia. A través de él yo doy testimonio de mi existencia o de mi coexistencia también. Entonces aquí el lenguaje toma esta posición. Bien, muchas gracias. Socorro.